Capítulo 4, vamos a continuar con esta carta que estamos leyendo, que estamos estudiando, y vamos a orar para dar inicio. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres soberano sobre todas las cosas y tú eres el único que puede traer consuelo a nuestra vida, que puede traer convicción y verdad a nuestros corazones. Ponemos en tus manos este tiempo para que seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. En este capítulo 4, que vamos a comenzar a leer hoy, vamos a comenzar a estudiar, Pablo continúa con su argumento que ha iniciado en el capítulo 1. En donde ha comenzado a exhortar a los diferentes grupos que hay en la iglesia, quienes estaban comenzando a traer división, había discusiones entre ellos, había pleitos entre ellos por cuestiones meramente secundarias. Porque algunos optaban por seguir la predicación y enseñanza de Apolos, otros la de Pablo, otros la de Cefas, el apóstol Pedro, y otros simplemente se quedaban con las palabras del Señor Jesucristo y no se involucraban en absoluto con la iglesia. Entonces Pablo ha comenzado a exhortarles porque estas diferencias entre ellos eran basadas en sus propios criterios, en sus propias opiniones, en sus expectativas de cómo debería ser enseñada la palabra de Dios, de cómo estaban siendo guiados la iglesia en esta ciudad de Corinto, porque obviamente habían estilos diferentes de enseñanza. Y esto estaba causando entre ellos división. Ahora, el problema con esto no es el Evangelio, porque el Evangelio está siendo enseñado eficazmente por Pablo, por Apolos y por cada uno de estos hombres. Pero sus seguidores fueron los que comenzaron esta división entre ellos y está afectando a la iglesia. Aunque sean cosas no esenciales, cosas secundarias, están afectando a la iglesia. ¿Y cuál es el problema con esto? Que Satanás es astuto. Él tiene maquinaciones en contra de la iglesia para destruir la obra de Dios. Y desde acá lo estamos viendo y actualmente también lo estamos viviendo. Como muchas congregaciones hay rompimientos, hay divisiones, hay discusiones entre la iglesia, entre hermanos, por cosas que son completamente secundarias. Que no es por la doctrina, sino simplemente por modos, estilos y perspectivas de los hombres. Lastimosamente es lo que ha sucedido y Satanás ha buscado cómo usar esto como un instrumento de destrucción. Y por eso Pablo los está llamando a amonestarlos, a exhortarlos, para que pongan su mirada en lo que verdaderamente importa, que es la predicación del Evangelio, que es la enseñanza de todo el consejo de Dios. Porque esto es a lo que la iglesia ha sido llamada, a la gran comisión. No a discutir de que, yo creo que esta debe ser la postura, o esta es la otra postura sobre esta escritura. El Señor nos ha llamado a escudriñar su palabra, a ahondar en su palabra, y que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Y encontrar la unidad de la iglesia en lo que nos compete en un mismo espíritu, que es su palabra, que es su evangelio, que es solamente a través de Cristo, porque el pecador puede ser salvo. Entonces Pablo en esta misma línea comienza a darles un fundamento increíble. No solamente les dice dejen de pelear y ya, no, él les da un fundamento y les comienza a decir: yo he sido llamado a predicar el evangelio, no en mis palabras humanas, no en mi sabiduría humana, porque el evangelio no puede ser enseñado a través de la sabiduría humana. El evangelio solamente puede ser enseñado a través de la sabiduría divina, porque es el Espíritu Santo que trae el entendimiento y la convicción al corazón para que un corazón se arrepienta. Porque podemos hablar acerca del Evangelio de Jesús
y caer en la religiosidad, en el tradicionalismo y sí tener un conocimiento, un intelecto acerca de Jesús y lo que significa la cruz. Pero el que verdaderamente se basa en la sabiduría que viene de Dios y permite que el Espíritu Santo profundice en su corazón con lo que ha significado el sacrificio de Cristo, ese corazón verdaderamente va a venir y va a responder en arrepentimiento. Entonces, esto es lo que Pablo comienza a fundamentarles, que es acerca de la sabiduría divina, cosas que para el razonamiento humano son una locura, pero para el que cree, para el que viene y pone su convicción en el Señor, es poder de Dios para salvación. Y esta sabiduría no tiene que ser adornada por palabras pomposas, por gritos, saltos y impulsos de los hombres, por influencia humana. No hay necesidad de ser adornada. El Evangelio simple y sencillo es suficiente para traer convicción a una vida. No necesita de nuestra ayuda. Nuestra parte como predicador o como predicadores, como instrumentos de Dios para difundir el Evangelio, simplemente es abrir nuestra boca y dar a conocer las palabras del Señor tal y como están. Y el resto es la obra del Señor. Nuestra parte es transmitir el mensaje, pero el Señor es quien hará la obra, quien va a edificar su iglesia, quien va a darle crecimiento a su iglesia, es quien va a cuidar de la iglesia. Y eso sí, Él es quien va a llamar a quienes pondrá al frente de la iglesia. Entonces, con este argumento, Pablo les ha dicho, no se engañen a sí mismos. En capítulo 3, versículo 18, comienza a cerrar este tema, diciéndoles, no se engañen a sí mismos. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, dándoles a entender de que aunque piensen que tienen ya la razón respecto a todo el conocimiento de la sabiduría de Dios, Pablo les dice, no se engañen, hágase ignorante por más que usted conozca a Cristo y tenga a Cristo en su vida. Venga y consulte en la sabiduría de Dios cuál es su voluntad, cuál es su dirección y qué obras quiere que Él haga. ¿Cuáles obras son las que Él quiere que usted y yo hagamos, que su iglesia haga? ¿Cómo es que Él quiere que edifiquemos a su iglesia? Y la semana anterior vimos algunas maneras en las que se ha edificado la iglesia. Entre tantas, se ha edificado a través del sensacionalismo, ¿verdad? A través de los impulsos, de las emociones y de ver cómo abordar y cómo hacer crecer y cómo provocar un emocionalismo en la persona. Es una manera en la que se ha creado, en la que se ha construido la iglesia. Y sí, el fundamento puede ser Cristo, pero la manera en la que se ha edificado es endeble porque no ha sido fundamentada completamente en la palabra de Dios, sino simplemente en la parte emocional, usando la psicología, usando otros instrumentos de la sabiduría humana. Otra manera en la que se ha construido la iglesia, vimos, es a través de las necesidades, buscando estratégicamente cuáles son las necesidades de la población y entonces a partir de ahí comenzar a ver cómo se suplen todas esas necesidades con el fin de convocar personas, convocar gente, pero en el momento que los recursos de la iglesia cesan, todas estas personas se van, porque no tienen un fundamento firme en la palabra de Dios, sino que se han basado en el paternalismo, en la codependencia para recibir solución a sus problemas y situaciones. Y otra manera en la que vimos de las tantas es la manera sistemática de poder construir la iglesia, enseñando y estudiando la palabra de Dios, todo el consejo de Dios,
libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Porque teniendo todo el consejo de Dios es como vamos a comprender sobre qué trata la voluntad de Dios. Cuando usted recibe una carta, usted no comienza a leer del final hacia el principio, o no comienza a leer desde la mitad hacia abajo. Si usted recibe un correo o un texto, usted comienza a leer desde el principio hasta el final para poder comprender el contexto de lo que se le está hablando. Entonces, de la misma manera es que podemos estudiar la palabra de Dios para poder comprender toda su línea y todo su consejo y su exhortación y su ánimo, para no perdernos en el camino, no desenfocarnos en el camino. Entonces, todas estas obras, decía Pablo, van a ser pasadas por fuego, van a ser probadas por el Señor. Algunas permanecerán y otras perecerán. Porque Él llamará a cuentas a sus colaboradores, a los que están guiando, a los que Él ha puesto a dirigir la iglesia. Que puedan que hayan comenzado en el Espíritu, pero con el pasar del tiempo comenzaron a desviarse de la esencia de la palabra de Dios. Entonces, esto con el propósito, versículo 21, en capítulo 3, versículo 21, este es el propósito por el cual Pablo les ha dado todo este fundamento. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque los hombres fallan. Son simples colaboradores del Señor. Son trabajadores de la obra que no es de ellos, es del Señor. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, Apolos, Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios, dándoles a entender de que todo pertenece soberanamente a Dios. Y Dios es quien ha provisto la salvación a través de Cristo, ha provisto la vida, provee la muerte, pero también ha provisto a los siervos que Él quiere usar para que el Evangelio llegue a cada lugar y a cada rincón de esta tierra. Entonces, al final, ¿de quién es la gloria? ¿De los hombres? No, de Dios. Entonces, con este fundamento, ahora continuamos en capítulo 4, en donde Pablo comienza a aterrizar este avión, comienza ya a dar sus últimas conclusiones respecto a esta primera problemática en la iglesia de Corinto. Versículo 1 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Veamos, así pues, comienza una transición que concluye, que amarra todo el tema anterior, y Pablo les dice: téngannos. Esto es como un ruego de Pablo: véannos, todos los hombres, véannos por lo que somos realmente. Somos servidores de Cristo. Y esta palabra servidores, a lo que se refiere es al esclavo que es ayudante, que es un subordinado de un capitán de barco. En la antigüedad habían estos grandes barcos llamados galeones que eran impulsados por remos. Entonces la posición de el remero, así es como se le llama, remero, era una posición de ayudante, de subordinado, que escuchaba las direcciones de su capitán, y si no las escuchaba, todo se iba, o sea, el barco no iba a poder avanzar, porque tenían que estar todos coordinados, escuchando la voz de su capitán: reme más fuerte, más lento, vamos hacia adelante, hacia atrás, solo hacia la derecha, hacia la izquierda, con los términos de navegación que ignoro completamente. Pero el punto es que Pablo está dándoles a entender que él es simplemente un subordinado, un remero, en esta barca que se llama la iglesia, la obra de Dios, y que el capitán es Cristo, quien va guiándole, va dirigiendo el barco, y él simplemente ejecuta la orden.
Él simplemente escucha y ejecuta, no dice, pero si vamos más rápido, no, Él no comienza a opinar. Simplemente escucha y comienza a ejecutar. A remar más rápido, a remar más lento, Él simplemente ha sido llamado a ser involucrado, a ser parte de esta gran obra de Dios, que es su iglesia, por la cual el Señor quiere llevar el evangelio a toda nación para traer salvación. Y esa es la petición de Pablo. Véannos, tanto a él como a Apolos, como a cualquier otro ministro, a los apóstoles, y en nuestra actualidad, como cualquier otro pastor, misionero, evangelista, véannos como simples remeros subordinados, esclavos, siervos del Señor, que ejecutamos su ordenanza, sus mandamientos, conforme a su voluntad y su palabra. No tomamos poder del barco, nos mantenemos en sumisión a nuestro Señor y remamos juntamente con Él. Qué privilegio más grande que el Señor nos ha dado, aquellos que estamos liderando a su iglesia, ser parte de este barco al que el Señor nos ha llamado a servir, que transporta toda su iglesia. Gloria a Dios por este privilegio. Ahora, Pablo no solamente pide ser visto como un subordinado, sino también dice administradores de los misterios de Dios. Recordemos que cuando habla de misterios en el Nuevo Testamento se refiere a cosas que en el Antiguo Testamento estuvieron ocultas, pero que han sido reveladas ahora a través de Cristo y son dadas a los hombres, son dadas a los apóstoles, a la iglesia. Ha sido desvelado esto por causa o a través de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Ahora, la posición de administrador es la de un esclavo que tiene un rango mayor de responsabilidad, tiene una mayor exigencia sobre los demás esclavos y él va a ser llamado a cuentas, porque a él su amo le ha otorgado el privilegio de administrar todos sus bienes, su casa, su alimento, los otros esclavos, toda su casa. Y un ejemplo más gráfico lo podemos tener en el libro de Génesis con la vida de José. José es comprado como esclavo por Potifar, guardián del rey de Egipto, y lo pone a administrar toda su casa. Y él era el que administraba el alimento, la distribución, la siembra, los artículos, todo en su casa. Y Potifar, ¿qué era lo que hacía? Simplemente venía y pedía cuentas acerca de cómo van los negocios, cómo se está manejando todo directamente con José. Ahora, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, tenemos también parábolas que Jesús habla acerca de el amo que viene a pedir cuentas a sus siervos, aquellos a quienes les ha otorgado los diferentes talentos, a uno 3, a uno 5, a otro 10, y les pide cuentas. Es 1 talento, 3 talentos, 5 talentos, y después con el tiempo el Señor viene a pedirle cuenta a estos mayordomos y les dice: ¿qué han hecho ustedes con lo que yo les he puesto a administrar? Entonces esa es la figura exactamente que tiene el administrador. Nada es de él, todo es de su amo y él simplemente lo administra. Y es exactamente también como Pablo pide que sea visto, como un simple siervo, esclavo, que simplemente tiene un poquito más de responsabilidad y mayor exigencia que el resto. Y de igual manera la posición que tiene cada pastor y cada persona que ha sido llamado al liderazgo de la iglesia. Simples subordinados, administradores de la obra del Señor. No hemos sido llamados para crear nuestro propio reino, nuestro propio ministerio, nuestra propia iglesia.
Hemos sido llamados para obrar, trabajar en la iglesia del Señor. Y sobre todas estas cosas seremos llamados a cuentas. Seremos llamados a cuentas. Y ahora esto no solo aplica para el liderazgo de la iglesia, aplica para cada creyente. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a ser administradores también de nuestro hogar, de nuestras familias. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Cómo estamos administrando nuestra casa, nuestros recursos? ¿Cómo estamos administrando nuestra propia vida? ¿Estamos siendo guiados por el Señor para remar juntamente con Él en este pequeño barco que es nuestra familia, que es nuestro hogar? ¿Estamos ejecutando su voluntad en nuestra vida como creyentes, en nuestra casa, con nuestros hijos, instruyéndolos en el camino de la verdad, por más que quieran cerrar sus oídos? Porque tenemos que saturarlos con la verdad, no con la malicia que pueden encontrar en este mundo. Porque si ellos son saturados con la verdad, ellos van a poder identificar aquello que es mentira, aquello que no es verdad, y lo harán de una manera más fácil. Entonces, a todo esto el Señor nos llamará a cuentas, a cada creyente. No solo al liderazgo de la iglesia. En este contexto Pablo está hablando del liderazgo de la iglesia, pero podemos aplicarlo también a nuestra vida personal, con nuestras familias. Ahora, Pablo nos detalla acá requisitos o un requisito del administrador. Dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Por qué? No que robe, no que sustraiga, no que obre en beneficio propio, sino fiel a su amo, a su voluntad, a su dirección. Tiene que ser fiel porque cuando vengan los empates, cuando vengan las situaciones de dificultad, él tiene que permanecer y no huir, sino proteger a todos los bienes de su amo, porque su amo se los ha confiado. Y podemos verlo a lo que Pablo se refiere cuando tiene que ser hallado fiel. El liderazgo de la iglesia, el Señor lo ha puesto para proteger, para cuidar a su iglesia, a sus ovejas, a su rebaño. Y si viene el cazador o si viene el lobo o la bestia del campo y quiere atacar a una de sus ovejas, el administrador va a dar cuentas de eso. Y para eso ha sido puesto, para proteger, para guardar. Y a lo que Pablo, ahora en línea, a lo que Pablo nos está hablando, el buen administrador debe ser fiel a todo el consejo de Dios, a transmitir a su iglesia toda la palabra de Dios, el sano evangelio, la sana doctrina, porque a todo esto seremos llamados a cuentas. Estos son los materiales que necesitamos usar para construir la iglesia. La palabra de Dios, no nuestras opiniones, ni denominaciones, ni movimientos, ni actividades, ni muchas obras basadas en nuestras propias opiniones, no, sino que son cosas que sean guiadas por el Señor, obras que sean guiadas por el Señor. Esto es lo que Él provee para construir su iglesia. Y el administrador debe permanecer fiel al contrato que ha firmado con su amo. Su contrato es su palabra, e ir ejecutándola conforme a su voluntad, no tomando el control ni de nuestras vidas, ni de nuestra familia, ni de ninguna otra cosa, menos de su iglesia, sino que todo sea siempre guiado conforme a la voluntad de nuestro amo y Señor. Continuamos en versículo 3.
Dice Pablo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Estas palabras, versículo 3, Pablo lo que está dándoles a entender a la iglesia de Corinto es que él tiene en muy poco la aprobación o desaprobación de ellos. O sea, le importa muy poco a Pablo cómo ellos estén juzgando según sus criterios, según sus estándares, su predicación y enseñanza del Evangelio. Tiene muy en poco la manera en la que, bueno, eventualmente, para este tiempo, él, recordemos, se dirigía ya al final de su tercer viaje, en donde va a ser arrestado en Jerusalén. Y va a tener enfrente un juicio, primeramente con el concilio, y luego ante el procónsul, el rey Agripa, y luego eventualmente en Roma, en el Imperio Romano, en el corazón del Imperio Romano. Pero él tiene muy poco, le importa poco el cómo ellos vayan a juzgar la manera en la que él está ejecutando las ordenanzas de su Señor. Porque si Pablo ha predicado el simple evangelio y les ha dado sana doctrina, él ya hizo su trabajo. Él ya hizo su trabajo. Si lo recibieron, bien. Si no, eso ya no es problema de Pablo. Porque él a lo que va a ser llamado a cuentas es si enseñó correctamente el consejo de Dios, si predicó el evangelio de Cristo y si edificó la iglesia sobre el fundamento que es Cristo. Al igual cada obrero de la iglesia. Es que aquella denominación, aquella otra iglesia, es que aquí la cultura es de esta manera, nos tiene sin cuidado. Porque en todo lugar, la palabra de Dios debe ser enseñada de la misma manera, simple y sencilla, de una manera eficaz. El cómo vaya a ser recibida por los demás, esa parte yo no tengo control. Porque la obra es del Señor. Y Él nos dice que Él es quien completa la obra en cada persona y en cada corazón. Nuestra parte como predicadores es enseñar la sana doctrina y la verdad de toda la palabra de Dios. Ahora, Pablo también dice acá, ni aún yo me juzgo a mí mismo. O sea, ni él mismo se atreve a emitir un juicio sobre la manera en la que está obrando, porque reconoce de que es un hombre pecador, que es de carne. Pero que ni aún su propio juicio delante de Dios, decirle, Señor, no, es que yo lo hice conforme usted me dijo, yo, como dice en el Evangelio, eché fuera demonios, sané enfermos. Esto no va a tener ninguna injerencia en el juicio que el Señor, en la manera en que el Señor nos va a juzgar, ni nos va a llamar a cuentas. Esto no va a aportar nada cuando el Señor nos llame a cuentas, porque Él ya tiene su manera en la que nos va a medir. Él ya tiene su estándar, no en los estándares de los hombres, no en nuestra propia perspectiva, sino conforme a su obediencia, conforme a su voluntad, conforme, veremos más adelante, conforme a las intenciones de nuestro corazón. Si verdaderamente vimos y nos esforzamos por cumplir su palabra, cumplir sus mandatos, escuchar a nuestro capitán y ejecutar su voluntad, o si quisimos tomar el control del ministerio en nuestras manos. Entonces Pablo mismo les dice, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado,
Nada de esto ningún argumento lo va a poder justificar delante de Dios. Ninguno de estos argumentos. Señor, es que yo me esforcé para que mis hijos creyeran en ti y te buscaran a ti. Ok, pero ¿qué hiciste? No, yo los llevaba a la fuerza a la iglesia, yo hacía esto y lo otro. Bueno, les enseñaste los principios, les reflejaste los principios bíblicos en tu vida. ¿Qué argumento vamos a dar delante de esto al Señor? No, es que a mi familia yo le ponía música cristiana todo el día. Ok, pero ¿enseñaste el Evangelio y reflejaste el Evangelio a ellos con obras y palabras? Es que no querían escucharme. Ok, si lo hiciste, excelente. Buen siervo y fiel. La manera en la que ellos hayan respondido después, eso ya no es contigo. Voy a ir con ellos, a llamarlos a cuentas a ellos. Porque si tú predicaste y tú enseñaste y reflejaste todo el consejo de Dios y enseñaste una sana doctrina, hiciste tu trabajo. Pero ahora voy a ir donde ellos y preguntarles, ¿por qué si escuchaste no respondiste? Suena algo doloroso, pero es una gran carga que tenemos que quitarnos de encima. Pero que también debemos de ocuparnos nosotros mientras estemos acá en este mundo. Como buenos administradores y buenos servidores. Entonces, esta es la llamada de atención de Pablo a toda la iglesia, para que entiendan que su mirada no debe estar puesta en los hombres, sino que debe estar puesta en el Señor, tanto individualmente como corporalmente. Y amarra esta idea en versículo 5 diciéndoles, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Así que no nos apresuremos a juzgar, porque el juicio de los hombres, ¿saben qué se basa? Usted me dirá si es correcto o no. El juicio de los hombres se basa en las cosas que pueden ver, en los frutos que puedan medir. Se basa en sus propios criterios, en sus propias opiniones. Ah, no, es que aquella iglesia lo hace de esta manera. Ah, no, pero es que aquel pastor y pasó por esto y por lo otro. Y vea, ¿y cómo van a poner a servir a aquella persona si somos rápidos para juzgar dentro de la iglesia? No estamos hablando de no creyentes, estamos hablando de dentro de la iglesia. Pero el consejo de Pablo es, no se apresuren, no juzguéis nada antes de tiempo. Ahora, esto no quiere decir que seamos llamados a amonestarnos y a exhortarnos en lo que verdaderamente necesitamos ser amonestados y exhortados. Pero no para juzgar y no para criticar y no para destruir a nuestro hermano, sino que somos llamados a amonestar y exhortar en amor y en gracia, con el fin de que Dios haga una obra hermosa y le ayude a la persona a volver a la senda antigua de la palabra de Dios. No es que vamos a salir y es que aquella congregación y es que aquella otra denominación y es que... No, expongamos la palabra de Dios y si hay algo que no está siendo guiado por el Espíritu, el Señor es quien va a juzgar. No nos toca a nosotros ni a la iglesia en general juzgar antes de tiempo. Nos toca amonestarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros en lo que compete bíblicamente, no basado en nuestras opiniones,
sino en lo que compete bíblicamente para edificación del cuerpo, pero no para destrucción del hermano, ni para humillar a la persona, ni para buscar su destrucción, ni que salga de la iglesia, sino que más bien para ser restaurados en amor y en gracia. Por lo demás, el Señor, ¿qué hará? Vendrá, y esto no está hablando acerca del juicio delante de Dios, sino que es el tiempo en donde la iglesia va a venir delante del tribunal de Cristo. El Señor vendrá, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. O sea, su luz admirable vendrá a poner todo en claro, y ahí se conocerá qué y quiénes somos realmente. ¿Qué materiales usamos para la construcción de la obra del templo de Dios que es su iglesia? Ahí es donde todo pasará por fuego, y algunas obras permanecerán y otras perecerán, y algunos líderes de la iglesia serán reprendidos por el Señor, y otros, que dice al final del versículo, recibirán alabanza de su Dios, recibirán recompensa de nuestro Señor. Y esto, no sé usted, pero trae un gran temor en mi corazón, saber o pensar en este tiempo. Y si eso está escrito acá, es para que cada uno de nosotros, no solamente el pastor, sino que cada creyente sepa que va a ser llamado a cuentas. Todo saldrá a la luz. Las intenciones de cada uno de nuestros corazones serán aclaradas. Cada una de nuestras obras serán expuestas. Y ahí conoceremos qué y quiénes somos realmente. Y algunos recibirán reprensión en amor, no regaño, en amor y en gracia de Dios. Esto no quiere decir que usted va a perder su salvación en ese momento, no. El Señor nos exhortará, como dice anteriormente en el capítulo 3, versículo 14, versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, permaneceremos en nuestra salvación, pero el Señor nos va a reprender. Pero otros recibirán recompensa del Señor, conforme a su fidelidad al Señor. Y cuando nosotros vemos esto y trae temor a nuestro corazón, nos exhorta a proceder con prudencia en nuestro caminar de fe y también en cómo el liderazgo de la iglesia está construyendo la iglesia. Algunos recibirán alabanza y otros recibirán reprensión del Señor. Pero el punto importante de Pablo acá respecto a esto es que definitivamente la iglesia no debe poner los ojos sobre los hombres, sino que deben de ponerla en el Señor. Y ese es el trabajo que cada ministro de Cristo debe enfocarse. La iglesia debe de enfocarse en construir o en instruir a la iglesia a que dependa de Cristo meramente, a que el conocimiento de todo el consejo de Dios sean instruidos en que puedan ir profundo en la palabra de Dios y por convicción misma, guiados por el Espíritu, puedan crecer y madurar espiritualmente, capacitados para toda buena obra que el Señor nos guíe. No por buenas intenciones, por buenas ideas, por buenas opiniones, sino que guiados por el Señor hacia toda buena obra, las cuales Él ya ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Entonces, ese es nuestro trabajo. Ese es el trabajo de Pablo y el de Apolos. Instruir a la iglesia para que maduren espiritualmente, para que crezcan y puedan andar en las obras que el Señor ya ha preparado para su iglesia. Y en lo que verdaderamente debemos enfocarnos es en lo que ha sido llamada la iglesia, a la gran comisión
de enseñar y predicar el Evangelio de Dios en toda nación, a toda criatura, y hacer discípulos, instruyéndolos en todo el consejo de Dios, no en la denominación, no en un modelo de un hombre, no en la idea de los hombres, ni en un movimiento, sino en todo el consejo de Dios. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, la cual creo que nos exhorta, nos anima, Señor, a seguir confiando en que nuestra dependencia solamente debe estar en ti, no en los hombres, no en las estructuras, sino en ti completamente, Señor. Y guíanos, así como nos has exhortado, Señor, esta mañana, guíanos a buscar la unidad del Espíritu en las cosas que verdaderamente importan, en las cosas que verdaderamente son esenciales para nuestra vida, para nuestro caminar cristiano y para la salvación de todos aquellos que aún no te conocen. Te damos toda la honra, Señor, y toda la gloria a ti. Te amamos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a terminar.